Yo creo que ya estamos listos y listas para comenzar. Entonces, buenos días a todas y a todos los participantes, a todas las personas inscritas en el ciclo de paneles regionales Comunicación para la Adaptación Social en tiempos de COVID-19. Hoy le damos una bienvenida en nombre de la Maestría en Comunicación y el Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte, de UNICEF, con quienes estamos también desarrollando el curso internacional en comunicación para el cambio social y de comportamiento. Con seguridad tendremos en el día de hoy muchas de las funcionarios de UNICEF, de C4D de la región latinoamericana que están también participando en este espacio, y también la iniciativa de comunicación. Pues ya hemos realizado con éxito los primeros 3 paneles con una gran asistencia. En breve les estaré compartiendo a través del chat de esta conferencia los resúmenes y el acceso a los videos y el acceso a las presentaciones de PowerPoint de los paneles anteriores. En la sesión de hoy, denominada Comunicar la inclusión, cómo afecta la pandemia y las respuestas a las diferentes poblaciones, incluyendo niños, niñas, adolescentes, mujeres, población indígena, hemos listas. En primer lugar, María Rocío Mensa, originaria del pueblo indígena Nasa, del territorio ancestral Satamequiwe, es comunera del resguardo San Lorenzo de Caldono, en el departamento del Cauca, Colombia. Es profesional en enfermería, con habilidades para liderar procesos de salud en personas, familias, comunidades, y tiene un magíster en salud pública con enfoque de equidad y determinación social para aportar al buen vivir de sus comunidades. En segundo lugar, Diva Moreno, consultora en salud adolescente, es consultora de UNICEF en Argentina, especialista en epidemiología, magíster en salud sexual y reproductiva, experta en diseño e implementación de políticas públicas, estrategias, proyectos, normas técnicas y guías de manejo en salud sexual y reproductiva, y en atención integral a la población adolescente. También es especialista en violencia basada en género, trabaja con el Fondo de Población de Naciones Unidas en Colombia, es comunicadora, magíster en cooperación de desarrollo de la Universidad de Pavia en Italia, y también con un diploma internacional en asistencia humanitaria de la Universidad de Fordham en Estados Unidos. Pertenece al roster de expertos humanitarios noruego NORCAP en protección y violencia basada en género. Para el día de hoy estará moderando este espacio el profesor Jesús Arroyave, quien es doctor en comunicación, magíster en comunicación también, en la Universidad de Rogers de los Estados Unidos, y doctor en comunicación de la Universidad de Miami, profesor del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Norte, y actualmente está en una beca de investigación postdoctoral en Alemania. Entonces, profesor Jesús, bienvenido a la moderación de este panel y un saludo para todas las personas que se han inscrito y que están participando en el día de hoy. Un saludo también a Humberto, que nos acompaña y quien al final, Humberto Jaime, de UNICEF Regional Lacro, quien al final estará haciendo también un resumen de lo que ha sido el ciclo y unas palabras para el cierre. Profesor Jesús Arroyave. Profesor Jesús Arroyave, puedes habilitar el micrófono y comenzar. Sí, muchas gracias, Yair. Muy amable y un saludo muy especial a todos y todas presentes en este ejercicio de interacción que es este panel. Yo creo que a lo largo de estas 3 sesiones previas se han discutido temas trascendentales que van a ser de gran ayuda tanto para aquellos que estudian, reflexionan, pero también quienes trabajan en el terreno y aplican muchos de estos conocimientos y sin duda son herramientas que van a permitir un desempeño mejor. Entonces, el tema que nos convoca hoy es inclusión y vamos a empezar a hablar con referenciado a ciertos segmentos específicos de la población y queremos en principio hablar de los indígenas, ¿verdad? Entonces sería María Rocío quien nos va a contar un poco precisamente no solo desde su experiencia como enfermera y magíster en salud pública, pero también desde su experiencia vital, cómo ha sido ese proceso de la pandemia en los pueblos indígenas, cómo los ha afectado y de manera muy particular, cuál ha sido la respuesta que desde el ejercicio de la comunidad y desde su saber ancestral
han tenido los pueblos indígenas, en particular los que conoce de primera mano, para hacerle frente a este reto en salud. Entonces, María Rocío, tienes la palabra, 10 minutos, por favor, y te escuchamos muy atentos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto saludarlos, agradecerle a la Universidad del Norte, a la Maestría en Comunicación, al Centro de Educación Continuada, por supuesto al profesor Jair Beca, al profesor Jesús Arroyave y al compañero Humberto Jaime, también a las compañeras con quien compartimos panel y a las personas que siguen esta videoconferencia. Las piezas y las fotos, las piezas gráficas y las fotos que voy a mostrar en estas diapositivas son de diferentes fuentes. Nos han invitado a responder esta pregunta, a comunicar la inclusión, cómo afecta la pandemia y las respuestas desde diferentes poblaciones. Por supuesto, la experiencia que vamos a presentar es el empoderamiento comunitario voluntario, una lectura desde la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas del Cauca. Primero que todo, quiero presentarles los 3 puntos que vamos a desarrollar en esta presentación, hacer una breve reflexión de la crisis civilizatoria, presentar la experiencia propiamente dicha y adicionalmente exponer unas disyuntivas coyunturales y estructurales de la pandemia en esta dinámica comunitaria. La reflexión de la crisis civilizatoria, más allá de la crisis sanitaria, es importante hacer noción a ella porque queremos enfatizar que estamos asistiendo al agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social con sus respectivas expresiones en todos los ámbitos. Esa tendencia pues no es un hecho fortuito, es el resultado de decisiones políticas deliberadas que han conducido a un debilitamiento del sector público y también han permitido una acumulación de riqueza que no tiene precedentes y una concentración del mercado, siempre creyendo que el mercado es la alternativa que va a resolver los problemas de la vida. Sin embargo, hoy estamos ante unas crisis evidentes, el comienzo del fin del petróleo, el hambre global, la crisis del agua, la degradación del medio ambiente y el cambio climático, aspectos que sustentan que esto no es solamente una crisis sanitaria, sino que es una crisis civilizatoria. Adicionalmente, pues estamos en Colombia, el país más desigual de América Latina, el segundo país más desigual del hemisferio, solo lo supera Haití, y el séptimo en el mundo. Por lo tanto, la pandemia no es equilibrada desde el punto de vista social. No, estamos en el mismo mar, pero no todos en el mismo barco. Y el profesor Babel Sousa sostiene que los pueblos más golpeados por la colonización eurocéntrica pues están marcando un sendero para resolver estos problemas de la vida. Y por eso se fortalece el concepto de la minga. Y pues, ¿qué es la minga? La minga es una práctica andina que sobre ella se ha conceptualizado como un intercambio también intelectual para la acción política y cultural, en este caso de los pueblos del Cauca, y esa resignificación de la minga ha permitido que confluyan otras fuerzas y sectores sociales para generar una agenda en común y establecer un diálogo y un proceso de reivindicación de derechos. En ese marco de la minga es que nace esta propuesta de empoderamiento comunitario. Antes de presentarla puntualmente, quiero hacer un llamado de atención y una georreferenciación de dónde nos encontramos. El Cauca es un municipio del sur de Colombia. En este mapa que ven pintado en rojo son los casos positivos de COVID-19 que se han identificado en el departamento, es decir, en esos municipios aunque hay al menos un caso, en algunos hay mucho más que uno. Y esta diapositiva, esta tabla, lo que intenta presentarles es de qué manera tenemos que leer las cifras. Si bien es cierto,
Hoy el Amazonas es el lugar con más casos identificados de COVID. La tasa de incidencia es 2.909 por cada 100.000 habitantes. Es el lugar donde más pruebas se han realizado. Distinto a Caldono, que es el municipio donde yo provengo, que es donde hay una tasa de incidencia más bajita, pero la tasa de pruebas también es la más baja. Esto lo que nos lleva a pensar es que estamos en el marco de un enemigo invisible que no lo hemos identificado completamente y que la única manera de poderlo hacer es generalizar el tamizaje. La experiencia que se presenta es la experiencia de empoderamiento comunitario del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. El CRIC es una organización que lleva 49 años de lucha, agrupa 126 cabildos indígenas y fundamentado en los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía. Su plataforma de lucha es una agenda de 10 puntos y es una experiencia organizativa que tiene en su esencia la resistencia colectiva pacífica y la resiliencia colectiva adicionalmente. Esta pieza gráfica la diseñó el CRIC. El CRIC argumenta que la mejor forma de cuidarnos es haciendo minga hacia adentro en todos los territorios, fortaleciendo los principios de la organización y adicionalmente pensando que la alternativa para hacer frente a la amenaza del COVID-19 es dinamizar unos sistemas propios que han construido en estos 49 años, que están en el marco de la salud, de la educación, de la autoridad ambiental, del gobierno propio y de la administración propia. Y que es el camino y la ruta para poder enfrentar este momento de la crisis de la pandemia. En el país se decretó la emergencia el 17 de marzo del 2020. Ese mismo día el CRIC se reúne en una junta directiva extraordinaria y a raíz de la declaratoria de la pandemia por la OMS ratifican una declaratoria de emergencia para los pueblos indígenas del Cauca que el CRIC había identificado desde el año 99 y que hoy no se ha superado. Es decir, esta emergencia y este estado de emergencia no es nuevo para los pueblos indígenas y lo que hicimos fue adaptarnos a este nuevo contexto de la crisis sanitaria. Y en ese momento, con base a los sistemas propios, definen inmediatamente un plan de acción, un plan de trabajo. Entonces, los puntos que se identificaron para esa fase de contención del COVID-19 en los territorios se constituyen en establecer 387 puntos de control territorial de la Guardia Indígena, que más adelante se presentan, pero en las fotografías ustedes lo pueden visualizar. Son personas que de manera voluntaria se disponen en lugares estratégicos, en este caso, el municipio de Caldono y de todo el territorio del Cauca, para hacer un ejercicio de cordones humanos para mostrarle a la gente que hay una situación que debemos atender, que por supuesto va a afectar la dinámica cotidiana que teníamos como comunidad y que es necesario cuidarnos por el alto impacto que tiene este virus en la salud. En este proceso, pues, también establecen adecuar el programa de salud y las IPS indígenas a esta fase. Entonces, hay unas estructuras en salud en el marco del sistema que ya están funcionando. Entonces, ellas lo que hacen es adecuarse a este momento de la crisis sanitaria, disponer que los programas de comunicación también establezcan contenidos para ofrecerles a las comunidades esta información de cómo cuidarse y cómo manejar esta pandemia, disponer que las estructuras en salud del sistema propio también garanticen el derecho a la salud y que adicionalmente sirvan de un mecanismo para hacer pedagogía a la comunidad en autocuidado y autoprotección,
y el tema de apoyar los intercambios de productos entre diferentes zonas. No es nuevo que los territorios indígenas tengan ahora una alta movilidad hacia las zonas urbanas a comercializar productos y abastecerse de los productos que no se producen en los territorios. En el marco de la pandemia, esa movilidad, por supuesto, está restringida, porque sabemos que ese es un factor de riesgo para que el virus ingrese al municipio. Entonces se debieron revitalizar prácticas tradicionales como el trueque y adicionalmente dinámicas que permitieran la comercialización de los productos. Como se dan cuenta, esto lo pudieron hacer o lo pudimos hacer como CRIC de manera tan rápida porque teníamos unas estructuras que en estos 49 años han permitido hoy tener una respuesta, por decirlo de alguna manera. Si bien no estábamos preparados, porque nadie estaba preparado para la pandemia, sí teníamos unas estructuras que nos permitieron un cimiento fuerte para poder hacer una respuesta rápida a esta situación. Esto pasó el 17 de marzo del 2020, hoy llevamos aproximadamente 3 meses y medio y este plan de acción se mantiene en todos los territorios. Las siguientes fotografías son del municipio de Caldono, vuelvo y digo el lugar de donde yo provengo. Los puntos de control de la Guardia Indígena, que son esas personas, esos cordones humanos que vieron en la imagen anterior, han diseñado estrategias novedosas con la orientación, por supuesto, también de las autoridades espirituales. Y esta cámara que yo no veo si mi cursor lo logra mostrar, pero en el extremo superior derecho de esta diapositiva hay una cámara de humo, realizada pues por supuesto de manera artesanal, que lo que busca es un proceso de desinfección a partir de plantas medicinales, de la ropa y del cuerpo. Una persona que va a ingresar a Caldono debe pasar por esa cámara de humo, termina en la cámara de humo y le entregan alcohol para que se froten las manos y previo a eso se deben haber lavado las manos con agua y jabón. Son protocolos, por supuesto, muy sencillos, pero que han favorecido al municipio para que no se propague el COVID en Caldono. Insisto, la práctica de la ritualidad para ahuyentar las enfermedades, los sabedores ancestrales desde su conocimiento dinamizan esas acciones y también hacen parte del mecanismo de protección que hoy vivenciamos. La pedagogía que se hace en los puestos de control y estos puestos de control, por supuesto, para que permanezcan 3 meses y medio, no sé si logran ver la foto que yo estoy señalando. Estos puestos de control han recibido el apoyo, por supuesto, del CRIC, de las autoridades institucionales como las alcaldías, de cooperantes, porque en los puestos de control a las personas no se les reconoce una bonificación por estar ahí, pero sí se les debe garantizar los elementos para la desinfección, el hipoclorito, el alcohol, el jabón, adicionalmente la alimentación para que ellos puedan prestar la guardia en los turnos que han organizado. No ha sido fácil la experiencia, por supuesto limitar la movilidad hace que hayan personas que no estén de acuerdo y han suscitado esta pieza gráfica que se ve en la parte inferior derecha. El que no quiera estar encerrado pronto estará enterrado, por supuesto un poco trágica, pero realmente eso puede ser, y lo que hicieron es no ponerse a pelear en los puntos de control, sino emitir mensajes como estos a las personas que de pronto no entienden cuál es el propósito de este ejercicio. Las disyuntivas coyunturales, pues la imposibilidad de realizar asambleas comunitarias, porque por supuesto no pueden haber aglomeraciones, y hay que recordar que la asamblea es la máxima autoridad en los territorios indígenas. Se ha tenido que vivir una adecuación de la práctica y la vivencia de la ritualidad mayor. Recientemente, también por el tema de que no pueden haber agresiones, recientemente vivimos el ritual del Secbuy, el Año Nuevo Andino. Se realizó, por supuesto, pero con unas adaptaciones al contexto actual.
un ajuste en los deberes de cada comunero, ya no participamos en asambleas, ya no participamos en mingas comunitarias por esta misma situación, y también de pronto reproducir involuntariamente medidas que pueden ser categorizadas como autoritarias, totalitarias y estigmatizadoras. Entonces, por ejemplo, uno de lo que primero fue el cierre de fronteras en los puntos de control. Si habían comuneros de Bogotá, Cali, no podían pasar precisamente porque el contagio, podían ser ellos una fuente de contagio. Retóricas de prevención del contagio, hablamos de que hay que lavarse las manos con agua y jabón, pero en el municipio de Caldono solamente el 5% de la población tiene acceso a agua potable, solamente el 65% de la población tiene acceso a una red de distribución de agua. Entonces, esos son, y no toda la gente tiene acceso a jabón. Entonces, por supuesto, son retóricas de la prevención del contagio que en los puntos de control los podemos hacer, pero luego en los espacios familiares la situación es otra. Quédate en casa cuando sabemos que hay gente que no se puede quedar en casa porque vive del día a día, y también cuando hay en el municipio una realidad de violencia familiar donde quedarse en casa significa convivir con el victimario. Por supuesto, es otra de las medidas que pueden ser reproducidas de manera involuntaria, y la doble moral de la vida. Entonces, los casos positivos, querer saber quiénes son, también de pronto no tanto en el municipio, pero sí en el departamento y el país, estigmatizar al personal de salud. Y ya para finalizar, las disyuntivas estructurales. O sea, esto, pues si bien el concepto no está bien utilizado, pero es la otra pandemia del Cauca. Solo en este 2020 ya se han asesinado a la semana pasada 63 líderes sociales. Se ha recrudecido el conflicto armado y la violación de derechos humanos. Caldono en estos 3 meses ha sido víctima de ataques indiscriminados por las Fuerzas Armadas ilegales, y adicionalmente conocí en el país la semana pasada un caso indignante de la violación de 7 militares a una indígena en Risaralda. La concentración de la tenencia de tierras, la profundización de las asimetrías entre el sistema biomédico y el sistema propio de salud. Hoy todo el fortalecimiento está en el marco del sistema biomédico, pero es claro que en el país conviven otras formas de cuidar la salud. La corrupción no es un fenómeno ajeno en este momento de la pandemia. Y por supuesto el debate más reciente es que la economía necesita gente, pero pues la vida está por encima de la economía. Entonces, y no es solamente en este momento de pandemia. Bueno, a todos darles las gracias, principalmente pues a la Guardia Indígena, a la Guardia Campesina, a las autoridades ancestrales, espirituales, institucionales. Realmente esto ha sido un trabajo de todos ellos, y yo lo único que hago es visibilizar esta estrategia, y la vida vencerá y volveremos a abrazarnos y seguiremos luchando, porque realmente es lo que nos corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Rocío Mensa. Realmente este mensaje final creo que nos llena de optimismo. Asimismo, muchas de las cosas que escuchamos creo que están ausentes, ¿verdad?, en los grandes medios de comunicación, todo el trabajo que viene haciendo el CRIC, es decir, ya la experiencia acumulada que han traído para efectos de capitalizar esto del trueque y la comercialización de productos entre la comunidad, y de esta manera evitar las dificultades que ha generado la movilización por efectos de la pandemia. Y bueno, esto de la migra, sin duda central, una de las prácticas más importantes, como mencionabas, de la comunidad andina en general, y sin duda clave en esta respuesta. Entonces, creo que nos ilustra, nos ilumina de muchas cosas, y invitamos a todos los presentes a hacer sus preguntas para efectos de, cuando abramos el espacio, una vez se lleven a cabo las 3 intervenciones, entremos a dialogar y a conversar con las 3 ponentes. Bueno, de la población específica indígena vamos a pasar ahora a niños, niñas y adolescentes. Sin duda es un tema trascendental. Creo que se ha cubierto de una manera muy tangencial en los medios. Hay tantas preguntas, tantos interrogantes. Por supuesto que está afectando, pero a nivel psicológico, a nivel fisiológico, a nivel emocional. Es decir, ¿qué pasa con los chicos confinados? La interacción. ¿Qué está pasando inclusive
con no tener un espacio para jugar, para esparcirse a raíz de estos procesos de confinamiento. Yo creo que hay muchos interrogantes de cómo se ha dado de manera particular en este grupo y cuál ha sido la respuesta desde la comunicación. Entonces, Diva Moreno nos comenta sobre este tema. Hola, buen día a todos y todas. Para mí es un gusto estar el día de hoy en este panel. Muchas gracias a Yair por invitarme. Un saludo a Humberto de UNICEF El Acro y a mis compañeras panelistas María Rocío y Cecilia por compartir conmigo este panel. Yo voy a hablar desde mi experiencia como consultora internacional en salud adolescente, más que estar en este momento haciendo alguna consultoría para una organización. Tengo la posibilidad de trabajar en temas de adolescencia desde hace muchos años y de pronto desde ahí es donde me paro para poder hablar de comunicar para la inclusión y cómo les afecta a las niñas, los niños y los adolescentes esta pandemia y este aislamiento social preventivo y obligatorio. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. Jesús, ¿me ayudas, por favor? Lo primero que tenemos que decir es que la comunicación que hemos recibido durante todos estos 3 meses acerca de lo que implica para los niños, las niñas y los adolescentes la situación de la COVID-19 es que no son los más afectados en materia de morbilidad y mortalidad. Si bien es una pandemia que afecta a la población, los niños y las niñas, según todos los estudios, tienen menos hospitalización, requieren menos unidad de cuidado intensivo y también tienen menos efectos secundarios ocasionados por la enfermedad de COVID-19. En algunas series de casos encontramos que solo 2 niños, por ejemplo, de 2.143 en esta serie, requirieron cuidados intensivos y en las series de estudios de, por ejemplo, de Italia, solo 84 de 1.078 sujetos, es decir, 7,8%, requirieron hospitalización. Hay otra serie de estudios donde también habla de que los más afectados, la afectación en un número total de pacientes de China de 72.314, solo el 2% correspondía a menores de 19 años. Sin embargo, en la última revisión del CDC de Atlanta, de Estados Unidos, hasta abril de 2020, el 1,7% de los casos de COVID ocurrieron en personas menores de 18 años. En Italia, en Corea y España es inferior al 2%. Entonces, de acuerdo con la comunicación, todos decimos son los menos afectados y son los que requieren menos cuidados para la prevención de la transmisión, pero nos colocaron en la cabeza que que son los que mayor producen la transmisión del virus y que los niños tenían que estar alejados de las personas mayores. Esto al final no está totalmente confirmado, queda por confirmar si son los grandes transmisores del virus para determinar de manera más segura la reapertura parcial o completa de los centros educativos. Es cierto que se pueden convertir en una fuente de transmisión, sin embargo, lo que nos ha demostrado hasta este momento la pandemia es que los niños y las niñas y los adolescentes son los que mejor se han portado en este momento, han soportado el aislamiento social preventivo y obligatorio mejor de lo que todos esperábamos. ¿Qué es lo que dice la evidencia de lo que puede suceder con los niños, las niñas y los adolescentes en este momento? Yo creo que más adelante lo va a profundizar Cecilia, pero yo quiero establecer claramente las vulnerabilidades más grandes a las que se ven enfrentadas las niñas, sobre todo a violencias de género, a matrimonio infantil, a abuso, explotación y violencia sexual, embarazo y maternidad forzada,
mutilación genital y trabajo infantil. El último estudio del Informe Mundial de la Población del UNFPA, que como digo, seguro Cecilia lo va a retomar, nos habla de que hay en el mundo 60 millones de niñas y adolescentes en América Latina que están casadas antes de los 18 años. Y en este momento hay un riesgo de 13 millones de nuevas uniones por la COVID-19. En Colombia solamente 128.665 niñas y adolescentes de 10 a 19 años son madres. Y en cuanto al matrimonio infantil, nosotros como que no lo conocemos como matrimonio infantil. Lo hablamos de uniones tempranas, pero Colombia es uno de los pocos países que todavía tienen su legislación una norma que dice que permite el matrimonio en menores de 14 años con autorización de padres, madres o cuidadores. Había un proyecto de ley en el Congreso para eliminar este sesgo de la norma, esta posibilidad de que los menores de 14 años todavía estén sometidos a uniones tempranas, y se cayó este proyecto de ley en el Congreso, de manera que es una brecha que hay que seguir trabajando y hay que mirar de qué forma podemos contribuir para que esto no suceda. Los que están en mayor riesgo, por supuesto, son las personas las niñas, los niños y los adolescentes, hogares más pobres, zonas rurales, poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes. ¿Cuáles son las consecuencias indirectas que afectan profundamente las trayectorias de vida, como decías en este momento, Jesús, antes de iniciar? Uno solamente está viendo como lo grueso, que no pueden salir, que están aislados, que no pueden jugar, que no se pueden relacionar con otros y otras, pero hay cosas más profundas que pueden afectar las trayectorias de vida y el curso de vida completamente de niños, niñas, adolescentes en este momento, y pueden ocasionar una pérdida grande de capital humano, la muerte de familiares cercanos, la pérdida de ingresos en los hogares, las brechas de capacidades parentales, la brecha digital que tienen algunas familias para poder acompañar a sus hijos a hacer las tareas y poder responder a toda la virtualidad, y el cierre de servicios de primera infancia y servicios de acompañamiento familiar. ¿Por qué me detengo en los servicios de primera infancia? Porque la evidencia nos dice que la vida, lo que sucede en la vida de los niños y las niñas en los primeros 8 años es determinante para todo el resto de su vida. Si en este momento hay niños y niñas que se encuentran en privación de acompañamiento, de juego, de afecto, de caricias y de cuidados parentales adecuados, puede significar la diferencia para toda su vida en términos de desarrollo, en términos de capacidades y en términos de acumulación de capital humano. También un informe reciente de la OMEP habla, y del BID, habla de que hay la probabilidad de que aumente la mortalidad infantil en el mundo por primera vez en 60 años debido a la posibilidad de desnutrición y falta de acceso a servicios de salud, entre ellos al esquema completo de inmunizaciones. En cuanto a la educación, lo que tenemos claro es que sigue el cierre preventivo de todas las escuelas. Inicialmente fue un cierre total de más de 195 países. En este momento, 114 países tienen cierre de todas las escuelas, y el 61,2% del total de los alumnos matriculados en este momento están en sus casas recibiendo educación virtual, los que tienen acceso a esa educación virtual. En la mayoría de los países la educación solamente está mediada por Internet, y por ejemplo en Colombia y en Latinoamérica, 4 de cada 10 colombianos y latinoamericanos no tienen acceso a Internet. Entonces, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica en este momento no tienen un acceso adecuado a continuar con su posibilidad de educación. Y el Comité de Derechos del Niño advirtió a los estados que deberían asegurarse que el aprendizaje en línea no exacerbara las desigualdades existentes. Esto lo dijo al principio de la pandemia. Sin embargo, en este momento es una realidad. Ha exacerbado y ha demostrado, ha puesto en blanco sobre negro
lo que decía también en un principio María Rocío, de la desigualdad y la inequidad, y sobre todo en países de América Latina que están viviendo los niños, las niñas y los adolescentes. Y además hay que destacar que una pantalla no es la escuela. O sea, no podemos pretender que todo lo que se lograba en un relacionamiento en la escuela está determinado solo por una pantalla. No podemos, el profesor no puede acceder a todo lo que pasa en ese hogar. Sigue estando expuesto al bullying. Su papá está con algún tipo de paro y no tiene trabajo, se pasa todo el día viendo televisión, se provoca vómitos para no engordar. ¿Cómo puede el profesor tener acceso a todo eso desde la pantalla? Es muy difícil, y eso era lo que hacía antes. Entonces la COVID para los adolescentes tiene afectaciones en su salud física, especialmente por dificultad de concentración, cambios de humor, dietas menos favorables, disminución de la osificación y masa muscular por pérdida del ejercicio, patrones de sueño irregulares. En su salud mental y emocional tenemos que tener en cuenta que es una situación disruptiva o traumática de la vida diaria. Cambió totalmente lo que hacían antes para que en este momento estamos en otra cosa. Y se prolonga cada día más. Para algunos y algunas lo están pasando mejor, pero no es lo que sucede en la mayoría. Tienen una sensación de atrapamiento, pérdida de libertad, falta de espacio personal en el hogar, el contacto forzado y permanente con todos los miembros de la familia, pérdida, lo más importante es que hay una pérdida del control de la rutina diaria, que a pesar de tener 3 meses ya de estar en esta situación, la mayoría tenemos más de 100 días en nuestros países, no logramos elaborar una rutina específica para niños, niñas y adolescentes, y esto puede tener efectos aún más problemáticos y duraderos en niños y adolescentes, y aumenta la probabilidad de estrés postraumático más que los adultos. Como lo dijeron en alguna de las anteriores conferencias, de los paneles anteriores, hay una infodemia, demasiada información. Y existe... Sobre la infodemia, Diva, interesante lo que sacó ayer la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Pero bueno, este breve comentario para decirte que ya estamos con el cierre de tu tiempo, para ver si podemos ir redondeando. Ok, solamente entonces voy a pasar a cuál es lo que debemos comunicar, cómo nos podemos comunicar. Hubo una encuesta que les dejo allí para que revisen en Uruguay, donde le preguntara a los niños las sensaciones y sentimientos, y el 70% les hicieron solo la pregunta: ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza de lo que está pasando, lo que les está pasando hoy? Y el 70% dijeron que estar más aburridos que antes, más ansiosos, más preocupados, con más miedo que de costumbre, más tristes, y como que sin ganas de hacer ninguna actividad. Hay otras cosas que nos dijeron en esta encuesta que voy a pasar un poco más adelante, pero lo que nos dicen también es que no todo es malo, que están con esperanza de que lleguen cosas nuevas, y las pantallas y los auriculares se han convertido en su única conexión, pero siguen sintiéndose solos, con angustia. ¿Qué es la forma que debemos comunicar entonces? ¿Cuál es la sugerencia? Lo primero es comunicar sin daño. La comunicación en este momento está atiborrada de solo muerte, de solo cuántos se murieron, cuánto no, cómo afecta, y no cómo se puede trabajar de manera mejor. Los adultos deberían cuidarse de hablar delante de los niños pequeños de situaciones de muerte y de cómo la están pasando ellos, para no trasladárselo a los niños. Que sea una comunicación horizontal, que incentive la autonomía en la toma de decisiones y la agencia, y comunicar con niños y niñas y adolescentes, y no para niños, niñas y adolescentes. Hay que incluirlos en la respuesta. Cuando se incluyen en la respuesta, encontramos muchas de las cosas que ellos pueden hacer de manera adecuada.
Lo otro es prevenir el estigma y la discriminación, establecer mecanismos diferentes de comunicación a través de mensajería digital, líneas telefónicas, visitas domiciliarias, radio, televisión, establecer claramente que es un distanciamiento social, no emocional, y decirles que está bien sentir miedo y tristeza y buscar apoyo para resolver las dudas. Y lo principal es decir que esta situación es transitoria y que se puede retomar la vida después. Cuanto al tema de violencia de género, hay que pensar en la distribución de tareas y responsabilidades en el hogar, comunicar que se deben distribuir de manera equitativa entre hombres y mujeres, reconocer el trabajo del cuidado, la crianza sin violencia y disciplina positiva, la crianza sensible y receptiva, dónde acceder a las redes solidarias de apoyo, dónde realizar las denuncias, el debate público sobre políticas para trabajar con varones agresores está pendiente. Y por último, comunicar las líneas de atención en salud mental que estén vigentes e incluir a los adolescentes y a los jóvenes a través de sus redes sociales en la respuesta. Yo insisto en eso, hay que insistir en dar a conocer que no están solos y solas, incluirlos en la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Diva. Sin duda, muy interesante. Yo creo que, como decíamos ahorita, muchas de estas comunicaciones, de estas investigaciones, no están siendo partícipes en estamos dando información esencial inclusive para implementar programas en toda la región de las Américas. Comunicar sin daño, extraordinario, ¿verdad? Yo creo que ahora hay tantas narrativas de la catástrofe, de la desesperanza, y los chicos que buena parte del día están conectados, inclusive a redes sociales, están absorbiendo. Entonces yo creo que muchos de los puntos que has dicho sin duda esenciales, y creo que nos dan herramientas para ver cómo podemos mejorar estos procesos de trabajo con jóvenes, niños, niñas, para efectos de mejorar las respuestas y tener procesos mucho más efectivos, ¿verdad? A nivel general. Entonces, de esta población, niños, niñas, jóvenes, vamos ahora a mujeres. Entonces, Cecilia Bertolini nos va a hablar precisamente sobre este segmento tan importante y desde esa perspectiva, cómo están los procesos relacionados con la pandemia, cómo están afectando a la mujer, cómo están de alguna forma los programas relacionados con población de las mujeres se están siendo afectadas, están de alguna forma teniendo dificultades y también desde esa perspectiva, ¿qué podemos hacer para seguir avanzando en este proceso, ¿no? Entonces, Cecilia, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, como primera medida quiero agradecer a la Universidad del Norte, quiero agradecer al doctor Jesús Arroyave por invitarme a este espacio, al doctor Jair Vega también y al doctor Humberto Jaime y a las colegas panelistas Mary Rocío Mensa y a Diva Moreno. Para mí es un placer estar acá con ustedes y desde el Fondo de Población de Naciones Unidas también un agradecimiento por parte de nuestra representante Verónica Simán. Entonces, el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre el impacto diferencial de la pandemia por COVID-19 en las mujeres. Y esto lo voy a hacer, como mencionaba la colega Diva hace un momento, desde mi rol como especialista en violencia basada en género, en emergencias del Fondo de Población, principalmente lo que tiene que ver con la respuesta humanitaria del UNFPA en Colombia. Entonces, quiero contarles un poco que el UNFPA es una agencia de Naciones Unidas creada en 1969 que se encarga principalmente de la salud sexual y reproductiva y la violencia basada en género en emergencias. Más o menos para que tengan un conocimiento sobre lo que hace la agencia en Colombia con proyectos en todo el país en temas de salud sexual y reproductiva, violencia basada en género, población y desarrollo y juventud.
Entonces, dentro de uno de los componentes de la respuesta del UNFPA se encuentra el tema de género. Es un componente muy importante que estamos trabajando y por nuestra implementación humanitaria identificamos las necesidades, las problemáticas, los riesgos que se generan en las mujeres, niñas y adolescentes a raíz de la pandemia. Y a nivel global, la pandemia tiene un impacto diferencial en las mujeres y niñas. Acá les pongo como algunas de las características principales, hay muchas, pero las principales como para recoger en este espacio es cómo se exacerban las desigualdades existentes entre las mujeres y las niñas, la discriminación en contra de otros grupos que también tienen múltiples afectaciones, como por ejemplo las personas en situación de pobreza extrema, las mujeres, niñas y adolescentes migrantes, mujeres afectadas por el conflicto armado, población indígena, afrodescendiente. Las mujeres representan el 70% de la fuerza laboral en el sector social y de salud en el mundo. Y esto las expone, como hemos visto muchos casos en las noticias, a discriminación, como sucede, por ejemplo, con el personal de la salud, el personal que está en la primera línea. Hay un impacto socioeconómico muy fuerte, sobre todo para las trabajadoras informales, las trabajadoras domésticas, las mujeres jefas de hogar o jefas de familia. Crece una carga económica para las mujeres por todos los problemas que surgen en la economía y la pérdida de empleos. Además, no puedo pasar, perdón, aquí. Las mujeres están expuestas a tareas de cuidado, trabajos múltiples y simultáneos. Esto lo hemos escuchado muchísimo ahora, como las mujeres estamos en roles del hogar, el trabajo al mismo tiempo, el cuidado de niños, cuidado de personas mayores, todo lo que llamamos la economía del cuidado. El cierre de las escuelas, como mencionaba hace un momento Diva, también las mujeres y las mismas niñas tienen que absorber la responsabilidad de cuidar a los más pequeños por los roles estereotipados de género, la sobrecarga emocional que existe por la incertidumbre, el aislamiento, la afectación que trae el aislamiento en los niños, niñas y adolescentes. Y ya pensando un poco en lo que tiene que ver con la crisis migratoria, que tiene un impacto muy alto en Colombia, dado que el número mayor de migrantes se encuentra en el país con aproximadamente 1.700.000 personas, sobre todo en los departamentos de frontera. El cierre de estas fronteras y de los albergues transitorios ha traído consecuencias negativas en la población migrante. Durante el aislamiento preventivo, es una medida de prevención y protección, pero sin embargo esta medida nos ha mostrado que a nivel global y en Colombia en gran medida, el hogar se vuelve un escenario inseguro y de riesgo para muchas mujeres y niñas. Hay aumento en las tensiones, ya sabemos que hay un incremento en los casos de violencia basada en género, en violencia intrafamiliar, violencia de pareja. Hay una dependencia económica que genera unas barreras para que las sobrevivientes de violencia basada en género puedan dejar esas relaciones violentas o abandonar esos hogares. Las sobrevivientes pueden también enfrentar obstáculos adicionales, como por ejemplo las limitaciones que existen en el momento para acceder a los servicios de protección, justicia y las limitaciones en el sector salud, dado que ahora todo se centra en la atención de pacientes por COVID. Bueno, también esto hace que haya más dificultades para conseguir insumos para el sector salud, como los PEP kits. Aquí les tengo algunos datos sobre salud sexual y reproductiva. Como decía, se sobrecargan los servicios de salud en las zonas donde ya eran insuficientes antes y ahora hay más limitaciones para el acceso a salud sexual y reproductiva. Hay dificultades para conseguir suministros de planificación familiar, anticoncepción y otros insumos de salud sexual y reproductiva. Se incrementan las muertes por complicaciones obstétricas, los casos de mortalidad perinatal y neonatal, aumentan los casos de VIH. Esta es toda información que vamos recogiendo a través de nuestro trabajo articulado con el Ministerio de Salud y otros actores humanitarios que trabajan en estos temas.
Entonces, como les mencionaba hace un ratito, la desigualdad, la discriminación, todo esto genera una mayor vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes, y hay múltiples afectaciones. Migrantes, víctimas de conflicto, colombianas retornadas, refugiadas, población indígena, población LGTBI. Son múltiples afectaciones que se suman a el hecho de tener, por ejemplo, contagio por COVID-19. Unas cifras del país: en Colombia, cerca de 3 de cada 10 mujeres reporta haber sido víctima de violencia física por parte de su pareja o expareja. El 72% de los casos de violencia de pareja ocurren en el hogar, en la vivienda. 77% de los casos de violencia sexual ocurren en la vivienda también. Los días de reunión de familia, como los domingos o el Día de la Madre o fechas especiales, representan un mayor peligro para las mujeres. Esto es un dato a tener muy en cuenta, ya que a veces pensamos que la violencia solamente ocurre en la calle o en las zonas alejadas, remotas, pero las cifras nos muestran que a nivel global la vivienda es el lugar donde más se presentan casos. Hubo un aumento un poco de cifras también sobre las líneas nacionales, incremento de 133% en la línea 155 de atención de violencia contra la mujer, aumento también en la línea de ICBF 141 de violencia contra la niñez y en la 123 de emergencias. Todas estas cifras relacionadas con la violencia intrafamiliar, violencia o abuso contra niños, niñas y adolescentes y violencia de pareja. Ya podemos ver, esto es unas cifras comparadas con el mismo periodo del año 2019. En términos de feminicidio, aquí les pongo un artículo que salió en El Tiempo sobre la campaña No es hora de callar, donde se documentan 99 casos de feminicidio entre el 1 de enero y el 18 de junio del 2020. La Fiscalía tiene registrados 76 y los casos tienen que ver con empalamiento, incineración, abuso sexual, tortura y descuartizamiento. Para que podamos hacer un análisis de la magnitud de la problemática y cómo se han incrementado las cifras durante el aislamiento preventivo. Algunas acciones del gobierno hasta ahora, hay muchas, trabajamos muy de la mano con el gobierno y no puedo mencionar todas, pero aquí pongo algunas como el decreto 460, la resolución 595 del ministerio, el memorando de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la resolución del ICBF, todas medidas que tienen que ver con mejorar la calidad de los servicios, incrementar y expandir los servicios para mitigar los riesgos de violencia basada en género en el país. Por ejemplo, la primera que trata sobre la expansión o garantizar más bien la continuidad del servicio de las comisarías de familia de manera presencial, cuando se requiera. Las acciones de la respuesta humanitaria en el país son muchas. Acá tengo un resumen para ustedes que habla principalmente de brindar servicios humanitarios, presenciales y remotos, cuando se pueda presenciales, en otros casos remotos. Fortalecimiento comunitario, como se mencionaba al inicio, es un enfoque muy importante para poder llegar a las comunidades. La transversalización del enfoque de género en todos los planes de respuesta humanitaria, incidencia en la coordinación humanitaria, campañas y eventos globales para recaudar fondos, elaboración y publicación de documentos técnicos. Y por último, quiero hacer como algunas recomendaciones desde mi rol, para no pasarme de mi tiempo. ¿Qué es lo importante aquí? Hablamos de comunicar la inclusión. La importancia de ser consciente de lo que pasa a mi alrededor, estar alerta. Muchas veces la violencia se da en nuestro propio edificio, en nuestro propio conjunto, en nuestra propia comunidad. ¿Sí? Estar muy alerta a lo que pasa a nuestro alrededor y apoyar y denunciar los casos de violencia y sobre todo los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Esa es nuestra responsabilidad. Incorporar el enfoque de género y violencia basada en género en la respuesta humanitaria, estatal, académica, en los medios de comunicación, tener siempre datos desagregados por sexo y ciclo vital, saber cuántas son las mujeres, niñas y adolescentes afectadas por la pandemia y por la violencia de género. Promover la incorporación de un análisis de género en la respuesta al COVID-19 a nivel
municipal, departamental y nacional, apoyar la continuidad de la respuesta integral a la violencia basada en género, hacer un énfasis en que se sostengan las medidas de protección en las mujeres, que no se suspendan por el aislamiento o por las medidas frente al COVID-19, sobre todo en lo que tiene que ver con medidas de protección y con manejo clínico de la violación, y actualizar el material de difusión de las rutas de violencia, además de comunicar esta información. Les pongo acá algunas imágenes sobre lo que hacemos. Estas son imágenes del trabajo comunitario. Aquí un poco las imágenes no se ven claras por una cuestión de protección de la identidad de las personas, pero es una reunión de Zoom que tenemos para sensibilizar y formar a lideresas comunitarias que viven en zonas remotas, en poblaciones mixtas con población víctima del conflicto inmigrante y población vulnerable, comunidades de acogida. Es una sesión que hacemos semanal, sobre todo, principalmente la respuesta del UNFPA hoy en estos temas humanitarios está en el departamento de Arauca y norte de Santander, iniciando también en La Guajira. Las propias lideresas pegando información sobre las líneas de comunicación para mujeres en las tiendas, en los supermercados, en las farmacias, en la comunidad. Tenemos acá comunicados de prensa que hemos sacado junto con las demás agencias del Sistema de Naciones Unidas, con nuestros colíderes en los espacios de violencia basada en género, ONU Mujeres, ACNUR, también espacios de coordinación institucional y humanitaria en la que participan todas las agencias como UNICEF, OIM, bueno, ACNUR, ONU Mujeres, UNFPA, en definitiva todas las agencias y actores que hacen parte de la arquitectura humanitaria en Colombia, documentos de incidencia a nivel internacional para la búsqueda de fondos y para movilizar el tema, de la importancia de abordar la violencia basada en género. Y acá tenemos unas piezas a nivel nacional, institucionales, la línea 155, la línea púrpura, diferentes piezas que se sacan a nivel departamental y municipal, la importancia de difundir esta información, y unas piezas de UNFPA para mostrarles también las líneas, el manejo en redes sociales como Instagram, Twitter y webinars y diferentes espacios que se están utilizando ahora. Creo que, bueno, eso es todo. Aquí ven unas publicaciones más. De todas formas, ustedes van a contar con este material para poder ahondar un poquito más en los temas. Muchas gracias. A ti, Cecilia, muchas gracias. Creo que con tu tema complementamos las tres grandes áreas o segmentos poblacionales que queríamos precisamente revisar desde la perspectiva de la inclusión. Y yo creo que en efecto ha sido muy rica y muy productiva a las tres presentaciones, y creo que nos han iluminado de muchos aspectos que van a ser muy útiles, tanto, como decía hace un rato, a nivel académico, pero también en trabajos a nivel de campo, proyectos que seguramente muchos de los que están participando hoy en este ciclo de panel podrán enriquecerse en ese sentido. Bueno, abrimos ahora la sección de preguntas, comentarios, para efectos de cualquier inquietud que tengan con nuestros panelistas, estarán gustosas de responderlas. Por acá, en la sección del chat, encontramos un comentario, pregunta que le hacen a Mari Rocío. Entonces quiero leerlo, a ver si de pronto Mari Rocío Mensa nos ayuda contestándole a Verushka Villavicencio. Verushka pregunta sobre cuáles fueron las nuevas prácticas que tuvieron que implementar para hacer frente a la escasez de agua y a la convivencia familiar que generó convivir con el violentador. Tal vez implementaron medidas con redes de mujeres comunitarias para alertas tempranas de prevención, atención y compartir recursos. No sé si en esa perspectiva podría Mari Rocío decirnos algo a esta inquietud que nos plantea Verushka. Bueno, pues, profesor Jesús, y a la persona que hace la pregunta, muchas gracias. Efectivamente, sí es una cosa que no dije durante la presentación y que las quiero compartir. Las experiencias comunitarias no son tan
bonitas como uno las presenta, tienen situaciones y por supuesto esta es una de las situaciones que hemos tenido que abordarla con vigilancia epidemiológica comunitaria, con un perfil de personal de salud comunitario que hace parte de las estructuras de salud del CRIC que acompañan estos casos. Sin embargo, siguen habiendo muchas cosas y tareas pendientes para poder enfrentar esta situación, que como les digo, el tema de la violencia intrafamiliar es un asunto pendiente en el municipio. El municipio hoy está entrando a un nuevo gobierno local que lo tiene esto como prioridad y, por supuesto, en el marco de la pandemia, muy seguramente nos hemos quedado cortos en atender las necesidades de estas mujeres. Sin embargo, se han establecido estrategias, por ejemplo, las ayudas humanitarias que llegan de diferentes órdenes, las focalizamos hacia esas mujeres para también en parte ir a visitarlas y ver cómo está, ¿cierto? Esa es una de las cosas que se han hecho, vigilancia comunitaria a través del personal de salud que está en los territorios y de alguna manera el tema de agua sí es un asunto estructural que no se va a solucionar en 3 meses. Sin embargo, también estamos aprovechando esta ventana de oportunidad que tiene nuestro territorio con un nuevo gobierno local y ha priorizado el tema del agua, ¿sí? No solamente el área urbana del municipio, que es el 5%, va a tener acceso a agua potable, sino que en el corto y en el mediano plazo, a través de los acueductos comunitarios, tenemos que garantizar acceso a agua potable en otros lugares. No llegaremos en estos 4 años de gobierno local al 100%, pero la idea es que visibilicemos las cosas y empecemos a trabajar para superarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Rocío. A lo largo del chat han salido varias inquietudes relacionadas con este tema del matrimonio infantil o esto de la norma que en Colombia de alguna manera permite que se dé de unión temprano. Quería, Diva, no sé si podrías comentar un poco al respecto, es decir, desde esa perspectiva normativa, por qué existe, qué se puede hacer, digamos, para efectos de que esta práctica no siga ocurriendo. Los artículos 117 y 144 del Código Civil habla de que las personas mayores de 14 años, incluso 14 años cumplidos, hombres y mujeres, con el consentimiento de padres y madres y cuidadores pueden acceder a un matrimonio y en algún concepto elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar defiende la norma como un derecho a la constitución de la familia. Tengo entendido que hubo un proyecto de ley en estos días en el Congreso donde se pretendía eliminar o modificar estos artículos que no pasó. Pues yo me encuentro en este momento en Argentina, sigo de cerca todo lo que sucede en Colombia, soy colombiana, y eso es lo que tengo entendido en este momento, pero la norma está en el Código Civil, en el artículo 117 y 144. La Organización Mundial de la Salud, UNFPA, y en todos los informes de población, uno de los factores de mayor riesgo de embarazo adolescente, embarazo forzado, son las uniones tempranas y los matrimonios infantiles. Y combinan a los países a que trabajen para que se establezcan normas que prohíban el matrimonio en menores de 18 años. Por eso insisto en que deberíamos continuar realizando acciones para garantizar ese derecho de las niñas y de los niños y de los adolescentes a elegir libremente el tema. Muchas gracias, Diva. Muy amable por esa respuesta. Nuestro colega Robert Cohen estaba por aquí pidiendo la mano, pero no sé si ya tuvo que salirse. Por ahí creo que hizo un último comentario. Robert, ¿estás por ahí? Creo que ya le tocó entrar a otra reunión. De todos modos, él había preguntado algo que estaría abierta para las 3 panelistas. Él decía, ¿hay datos sobre el impacto desproporcionado de la pandemia en la población afrodescendiente? ¿Sí? ¿Hay alguna información que podamos compartir relacionado con este segmento en particular?
No sé si Cecilia, María Rocío, Odiva, no hay mayor información que podamos compartir. ¿Me escuchan? Bueno, no tengo las cifras en este momento actualizadas, ¿sí? Pero hemos visto en los medios de comunicación la situación del Chocó, la situación de Tumaco, Nariño, y cómo las afectaciones que ya tiene esta población, como les comentaba antes, en cuanto a que son poblaciones que han sido afectadas durante años por la discriminación, por estar en zonas alejadas y abandonadas, con difícil acceso, zonas donde solo se puede acceder a través de canoas, a través de, no sé, algunos municipios donde solo hay un vuelo, por ejemplo, a la semana para acceder, zonas muy remotas, muy rurales, y que acarrean también muchos años de debilidades a nivel institucional, de falta de recursos, de una mirada nacional frente a lo que sucede de todas y todas, ¿no? No es solo responsabilidad del gobierno, sino de todas y todos en cuanto a lo que sucede en estos departamentos alejados. Entonces, las afectaciones son múltiples, son zonas con presencia de actores armados, son zonas donde también ha llegado un flujo de migrantes bastante importante, zonas afectadas durante años por la pobreza estructural y, como les decía, por las dificultades en el acceso, donde el sistema de salud ya era deficiente, escaso antes de la pandemia y en estos momentos muchísimo más. Esto lo hemos visto todos y todas en los medios de comunicación, la necesidad que hay de personal de la salud, la necesidad que hay de insumos médicos de toda clase, de una infraestructura adecuada para atender no solamente a pacientes por COVID, sino a los pacientes afectados por otro tipo de enfermedades. Así que sí, es una muy buena pregunta, es un tema para reflexionar y preguntarnos cómo poder a la situación de los departamentos que tienen población afrodescendiente y también departamentos que tienen, como el Chocó, población afrodescendiente y población indígena. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Creo que muy clara la respuesta. Esteban Cuberos, desde Costa Rica, nos pregunta, ¿cómo comunicarnos para que las niñas, niños y adolescentes sigan pudiendo tener planes para el futuro, contrarrestando la desesperanza? ¿Qué piensas, Diva? ¿Qué podríamos...? Ya tú nos diste ciertas pistas en tu presentación. Claro. Pero... Lo primero es que hay que acompañarles y hay que darles la posibilidad de participar. En estos días preguntaba ahí Adelaida que cuál es, cómo se puede comunicar con adolescentes. Hay muchas estrategias que están lideradas por organizaciones como UNICEF, como UNFPA, como la Organización Mundial de la Salud, en la que colocan a los niños, a las niñas, niños y adolescentes al frente. Por ejemplo, hay consejos consultivos donde están elaborando piezas de comunicación con adolescentes para trabajar en la pandemia. En Argentina, en este momento hay un plan que se llama el Plan No Intencional en la Adolescencia, que trabaja con asesorías virtuales, asesores virtuales que iban a las escuelas, que ahora por el cierre lo están haciendo de manera virtual y trabajan con adolescentes de consejos consultivos y de organizaciones para poder comunicar a otros, por ejemplo, dónde dónde pueden consultar, a qué asesoría, a qué asesor pueden comunicarle lo que están pensando. Entonces aquí la estrategia es dejar de postergar en los derechos a los adolescentes. La adolescencia no es no es un curso de vida transitorio, es un curso de vida en sí mismo y ellos y ellas están en la capacidad de participar en los temas que les atañen. Ponerlos a decir qué es lo que quieren, qué es lo que piensan y cómo lo quieren hacer. Yo creo que ese es lo central, desde cualquier mecanismo que se les... Muy bien. Ok. Por acá también había un comentario y creo que con eso vamos cerrando. Decía Clara Indacochea, lo bueno de esta pandemia es que se visibiliza a esos ciudadanos de nuestros países
que han estado siglos abandonados. Esperemos que la cooperación internacional, las ONG y la sociedad en general asuman un compromiso con ellas. Yo creo que precisamente este ha sido el gran reto de este panel, ¿verdad? Poner en la agenda pública, visibilizar esos otros grupos que a veces no están presentes en los medios, que a veces de una manera clara toda esa información no trasciende los medios más tradicionales. Yo creo que este ejercicio de panel, junto con los otros 3 previos, han abordado una serie de frentes bastante amplios y diversos que ya nos ilustran de una manera muy clara todo esto, lo que se está haciendo, lo que se puede hacer y los elementos complementarios que podemos usar para efectos de comprender mejor y actuar de una manera más apropiada. Entonces, felicito a las 3 panelistas, excelentes sus presentaciones. Creo que fue probablemente un ejercicio muy, muy bueno, muy completo. Y paso la palabra a Humberto para efectos de cierre de lo que sería el ciclo de paneles que se ha llevado a cabo en este conversatorio durante estas semanas previas. Jesús, muchas gracias y muchas gracias a todos. Me quiero referir de manera muy breve y encima de la hora a las personas que nos han acompañado durante 4 sesiones y durante todo el mes. Esto es un espacio dirigido a profesionales, a estudiantes de comunicación de todos los sectores. Y entonces ahora me parece que lo que sigue es qué vamos a hacer, o sea, cuál es esta corresponsabilidad de nosotras y nosotros como comunicadores en el cómo vamos a apoyar o ayudar a diseñar esta nueva normalidad, si le podemos llamar así, a través de la comunicación y cómo a través de las distintas aristas y aplicaciones de la comunicación, el cambio de comportamiento en los medios hacia poblaciones específicas o grupos poblacionales específicos, niños, etcétera. ¿Cómo vamos a contribuir desde la comunicación a facilitar el retorno a las actividades en escenarios, digamos, con mayores medidas de protección, de autocuidado y donde haya también esta corresponsabilidad por parte de la ciudadanía? Me quiero quedar con una frase del día de hoy que me deja en la reflexión. Estamos todos en el mismo mar, pero no estamos en el mismo barco. Entonces, quienes gestionamos comunicación en el día a día y desde los distintos tipos de organizaciones, tenemos ahora el papel de proponer y ser parte de esa solución, puesto que el desafío de la COVID estará presente en los próximos meses, probablemente años, y esperamos que este espacio sea la punta de lanza para que sigamos conversando a través de las redes, a través de los links que nos han compartido aquí en pantalla, que las preguntas y la conversación continúe y que podamos decir muy pronto que este grupo de, en promedio, 120 personas que semana a semana se han conectado, también estamos contribuyendo de alguna manera a ayudar a salvar vidas y ayudar a mejorar nuestro entorno. Les agradezco a nombre de UNICEF en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Soy Humberto Jaime, especialista en comunicación para el desarrollo y ha sido un gusto estar con ustedes en este ciclo. Tengan muy buen día. Bueno, también en nombre de la Universidad del Norte, de la Maestría en Comunicación, del Centro de Educación Continuada, queremos agradecer en el día de hoy a Cecilia, a Diva, a Mari Rocío, al profesor Jesús Arroyave, a Humberto por acompañarnos, a Adelaida Trujillo, que también está acá, y a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy. Ya estaremos reunidos nuevamente con Humberto y con Adelaida para mirar qué sigue después de esta fase de estas videoconferencias. Creemos que la participación ha sido bien importante por parte de los grupos, siempre queda como tema para seguir conversando. Adelaida va a poner ahora en el chat los links a los resúmenes que están en la iniciativa de comunicación de las pasadas intervenciones, donde ya están allí las presentaciones en PowerPoint y los videos de las conferencias. Y luego, en breve, digamos, les va a llegar un correo donde les vamos a invitar a seguir conversando a partir de la plataforma de la iniciativa de comunicación sobre estas temáticas. Entonces, le doy la palabra a Adelaida para que cierre y en nombre nuestro, muchas gracias por su participación.
Adelaida. No sabía, ups. Hola, hola, es que no sabía que tenía que hablar, entonces me demoré en conectar. No, básicamente ya, muchas gracias a Humberto por apoyar desde UNICEF Global y Regional, a Uninorte siempre presente, Jesús y Yair han sido colegas de 20 años. Un placer continuar el diálogo, ese es el gran reto, por eso he insistido en eso. Les enviaré. Y tenemos que las panelistas y los panelistas de las sesiones anteriores nos acompañen. Así que un placer, un beso desde el Quindío en este caso, y a todas y a todos un abrazo. Yair, muchas gracias, y Jesús, excelente facilitación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y que tengan un feliz día. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Feliz de verles. Gracias. Muchas gracias. Feliz resto de día en sus países.